Veo que la familia, principalmente la madre de la arquitecta Leslie Rosado, la doctora Minerva Martes, ella dice que se siente muy inconforme con la decisión del primer tribunal colegiado de la provincia de Santo Domingo, con los jueces Elizabeth Esperanza Rodríguez, que es la presidenta del tribunal, Julio Aybar Ortiz y Flor Elizabeth Batista, porque ella entiende que tanto el cabo que mató a su hija como el motoconchista que le acompañó, o que le auxilió, etcétera, debieron haber sido condenados por asesinato a 30 años. Yo reitero que los jueces llegaron hasta donde podían y hasta donde podían le aplicaron la pena máxima. Si hubiesen condenado por asesinato a 30 años a este cabo, lo único que habrían hecho sería dejarle la puerta abierta para una reconsideración en apelación, que pudiera terminar beneficiándole, porque no hay manera de configurar el asesinato en ese caso. Es porque si nos quedamos con la hipótesis, porque ustedes saben que en un hecho surgen varias hipótesis, y entonces se investigan todas y se va privilegiando la que se corresponde más con los hechos y con las pruebas. Entonces, en todas las hipótesis que se manejaron con ese caso, la que prevaleció fue la de la ira generada por un accidente. Esa fue la que prevaleció. Entonces, si las cosas ocurrieron de esa forma, entonces este caballero no conocía a Leslie Rosado, no tenía un plan para matarla, sino que todo surgió por el incidente que se produjo y su reacción bestial, violenta, de salirla a matar, aún a pesar de haberse percatado de que era una dama. Pero no se configura el asesinato. Eso es un homicidio voluntario, tal y como fue tipificado y condenado. Entonces, a veces vale más la pena tener una condena firme, invariable, sólida, que una aspiración que vaya mucho más allá. Yo sé que situaciones como esta no las repone, no la consuela este hecho, pero era lo posible ahí. Ellos hacen algunas comparaciones y dicen, pero es que en el caso del señor Blas Peralta, por ejemplo, a Blas Peralta se le condenó por asesinato y lo de Blas era similar a lo de Leslie Rosado, porque hubo una persecución y hubo una muerte del rector Mateo Aquino Febrillé. Entonces, lo de Blas pudo haber sido tipificado como homicidio porque Blas Peralta no salió a matar a Mateo Aquino Febrillé. Ahora, Blas Peralta salió a matar. Blas Peralta salió a matar. Y hubo un trayecto lo suficientemente
digamos, amplio como para producir una reflexión. Entonces él salió a matar. No mató a la persona que lo agredió, a la persona que le dio una galleta, sino a quien había auxiliado a esa persona, que se lo llevó en su vehículo para tratar de que no fuera víctima de la ira de Blas Peralta. Entonces por eso Blas Peralta fue condenado a 30 años, él salió a matar. Entonces, esta situación uno le apena mucho porque ¿cómo se llegó hasta ahí? ¿Cómo se llegó hasta ahí? Y reitero que con el caso de la persona que le acompañó, que fue condenada a 10 años, yo no he visto, digamos, la motivación de esta decisión, pero en ese caso me parece que en el futuro pudiera haber una reconsideración. Pero en el caso del Cabo, está condenado a 20 años. Está condenado a 20 años y los merece plenamente. Plenamente. Bueno, entonces, vamos con los temas que enumeramos. Bolsonaro, Brasil, el proceso de estas elecciones tan reñidas. Ayer hubo preocupación porque hubo incidentes, hubo violencias, quema de neumáticos, cierre de vías por parte de camioneros que estaban protestando por los resultados de las elecciones. Y hasta ayer Bolsonaro se había hundido en un silencio. No fue el hombre que tuvo, digamos, la cortesía, la decencia de hacer un pronunciamiento en la misma noche, pues reconociendo su derrota y felicitando a Lula. Es decir, él no hizo ningún pronunciamiento y se había mantenido en silencio. Entonces ese silencio le daba aquiescencia a cualquier tipo de atentado contra el proceso. Ayer tuvo que hablar y creo que las cosas quedan claras. Estaban claras antes por la institucionalidad democrática que ha reinado en Brasil después del año de 1985, cuando se puso fin a la dictadura militar. Ahí hay reglas claras para un proceso de transición. Y esas reglas fueron, digamos, más precisadas en la administración del presidente José Enrique Cardoso, que promovió e hizo aprobar una ley de transición. Y esa ley establece los pasos que tienen que seguirse inmediatamente después de que se ha dado el resultado electoral. Y eso no lo puede detener el presidente de turno. Eso no lo puede detener el presidente saliente. Cualquier cosa que hiciera el presidente saliente para detener eso, lo lleva directo a la cárcel. Directo y en vivo a la cárcel. Y ayer, cuando dimos la información de los disturbios, dejamos claro que entendíamos que eso no iba a tener apoyo militar en Brasil. Y así ha sido. Así ha sido. Por eso, en el día de ayer, Bolsonaro dijo que él se mantiene fiel a la Constitución. E incluso se llegó más lejos. Se llegó más lejos porque el ministro de
la gobernación civil, el ministro de la gobernación civil, pues, que se llama ministro de la Casa Civil. Estamos hablando como si fuera el ministro de la presidencia, algo así. El ministro de la Casa Civil, que se llama Ciro Nogueira, ya se comunicó con la presidenta del PT y dejó claro ayer que no hay ninguna obstrucción para el proceso de transición. No hay obstrucción para el proceso de transición. Esa obstrucción, Bolsonaro puede manifestarla de otra manera. Él podrá movilizar a sus seguidores, podrá tratar de dejar la sensación de que se produjeron irregularidades. Eso es muy difícil. Eso es muy difícil de poder sustentar en un sistema electoral que es parte de la presentación del desarrollo tecnológico e industrial del Brasil. Las elecciones de Brasil son una de las elecciones que cuentan con la mayor concurrencia de observadores en el mundo. Y una parte de esos observadores no lo llevan los partidos políticos. Una parte de esos observadores no la invita el Tribunal de Elecciones. Hay una parte de esos observadores que van a Brasil porque los invitan las empresas que tienen la responsabilidad o que han desarrollado la tecnología con la que se vota en Brasil. Porque esta es un showroom, es una oportunidad de mostrarle a los otros países del mundo cómo funciona ese sistema. Y entonces, quienes quieren y aspiran a elecciones con ese grado de agilidad que se da en Brasil y observan toda la transparencia que tiene ese proceso, desde luego que son potenciales clientes de esas empresas. Entonces, pretender desacreditar eso es conspirar contra uno de los elementos importantes de la industria y de la industria tecnológica brasileña. Ahí no hay posibilidad de que se haya producido ninguna irregularidad. Esos fueron los resultados, porque esos resultados fueron lo que establecieron la mayoría de las encuestas. Empate estadístico. Empate estadístico. Y la mayoría, si hubo, por ejemplo, 15 encuestas publicadas antes de cerrar el plazo para la publicación, 10 o 11 establecían que Lula ganaba de manera cerrada. Esos fueron los resultados. Lula ganó esas elecciones y Bolsonaro no tiene manera de demostrar lo contrario. Entonces, por esa parte, tranquilidad. No habrá un sabotaje, no se van a repetir los acontecimientos de Estados Unidos del Capitolio, eso no se va a repetir en Brasil, y el presidente Lula, en 2 meses estará juramentado. Que por cierto, en el día de ayer, él confirmó su participación en la cumbre del medio ambiente que se desarrolla en Egipto, que se va a desarrollar en Egipto a partir del día 6 de este mes. Él confirmó que va a participar. Eso es muy importante porque en medio de esta situación que tenemos con la guerra en Ucrania, la crisis energética, etcétera,
y el cambio de prioridades que eso ha planteado en relación con el medio ambiente, el contrapeso de una figura internacional conocida como Lula en su momento, la figura de Lula da Silva en el mundo estuvo colocada por encima de la de Obama en el mejor momento de Obama. Entonces, es una figura realmente de prestigio internacional. Y el hecho de que una figura como esta pueda ser parte de esa cumbre, pues la ayuda, porque del otro lado hay pocos líderes para esto. Biden, además de la posición que tiene Estados Unidos, está en unas condiciones en las que lo que hay que hacer con él, y ojalá que los demócratas estén claros, muy claros en eso, es ayudarlo a terminar este periodo, auxiliarlo para que termine este periodo exponiéndose lo menos posible. Pero se trata de un líder que lamentablemente pierde las nociones de los escenarios en los que se encuentra hablando. Pierde las nociones. Entonces, con ese liderazgo ya no puede estar, por lo menos, en un intento de reelección, porque lo más sano es que concluya su periodo y que sea auxiliado a concluir su periodo. Entonces, además de esa situación personal, tiene la situación de la guerra, ¿no? Y entonces, evidentemente que si Lula va aquí, sería la figura más importante. Hay algo que dijo Jair Bolsonaro que es importante. Él decía que los resultados de Brasil demuestran que ha aparecido una derecha y que la derecha es una realidad con mucha fuerza electoral. Bueno, eso es verdad, pero más que hablar de una derecha, yo creo que lo correcto sería hablar de una nueva derecha. De una nueva derecha, porque el conflicto que tenemos hoy no es el conflicto que teníamos hasta antes de la Guerra Fría. Es decir, no hay la confrontación izquierda-derecha como la que había en el pasado, porque la confrontación izquierda-derecha que teníamos en el pasado era una confrontación con la aspiración que tenía la izquierda de tratar de pues cambiar un sistema. Había la pretensión de sustituir un sistema, es decir, de sustituir al sistema capitalista por el sistema socialista. Y entonces estaba la izquierda que procuraba eso y estaba la derecha que procuraba la preservación del sistema. Y ambas tenían sus matices, porque había una derecha que se mostraba insensible, sin grandes preocupaciones sociales, y una izquierda que aparecía más sensibilizada frente a todas las preocupaciones sociales. El panorama de hoy no es ese, porque hoy no hay una izquierda que busque desplazar o que busque hacer un cambio de sistema. Por lo tanto, no se requiere una derecha que trate de contrarrestar a quienes quieren un cambio de sistema. Lo que en el día de hoy tenemos es una confrontación en el terreno cultural. Hay una izquierda y hay una derecha que tienen coincidencias en algunos aspectos. Y en otros hay, digamos, una nueva derecha que no tiene coincidencia en esos aspectos. Porque izquierda y vieja derecha andan hoy
en posiciones muy parecidas, o por lo menos que confluyen al final del círculo, que se encuentran al final del círculo, porque lo que busca hoy quienes se ubican en una posición de izquierda aspiran, como siempre han aspirado, a el derribo de las instituciones dadas, es decir, a que las cosas tal y como están establecidas cambien, y sobre la tabula rasa de ese cambio lanzar una nueva sociedad, una nueva aventura. Pero esa nueva aventura no se da sobre la base de un ataque al sistema, sino a los valores que le sustentan en el plano cultural. Y al atacar esos valores, entonces, ahí se da el encuentro. Ahí se da el encuentro entre ambas cosas. Cuando vemos, por ejemplo, cómo han crecido las sociedades con el desarrollo de la tecnología, y vemos qué ha pasado en sociedades como la de Seattle, por ejemplo, cómo el establecimiento de las principales empresas tecnológicas varió todo el panorama urbanístico y multiplicó la riqueza de esas sociedades. Ahí entonces nos damos cuenta que multiplicó la riqueza de esas sociedades haciendo más pobres a los pobres, y que un 20% de las familias más ricas o de las personas más ricas generan el 53% de toda la riqueza, mientras que el otro 80% tiene que repartirse el 47% de toda la riqueza en una situación de mayor desigualdad. ¿Qué nos encontramos? Que sociedades más ricas hoy son sociedades en las que búsquese cuáles son las ciudades donde se hace hoy más difícil la vida en pareja, donde se hace hoy más difícil un matrimonio, y donde se hace hoy más difícil la procreación de familia. Y usted se va a encontrar que a mayor riqueza, más dificultades para esas cosas. ¿Por qué? Porque está el proceso de la gentrificación, es decir, estamos hablando de que la sociedad crece económicamente, desplazamos hacia los suburbios a la gente que no puede corresponder con los costos del crecimiento de la riqueza, pero con eso nos llevamos muchas cosas. Con eso nos llevamos muchas cosas. ¿Por qué? Porque para tener una familia, usted necesita el apoyo de un núcleo familiar. Una familia no se levanta sola. Entonces, yo estoy en el barrio donde me crié, pero en el barrio donde me crié vive mi madre. En el barrio donde me crié viven mis hermanas. Yo me voy en mi tren a trabajar lejísimo, o voy a trabajar, si no puedo estar para recoger los niños cuando el autobús lo regresa, lo recoge un familiar mío. Pero cuando a nosotros nos han mandado a vivir para casa del diablo, ya no tengo esas posibilidades, porque no soy yo que me voy solamente. Es todo ese entorno de apoyo que tengo para poder levantar una familia. Entonces, ¿a qué me están invitando? Me están invitando a no tenerla. Me están invitando a no tenerla. Y desde luego, para no tenerla, tienen que procurarme unos mecanismos distintos de vida. El señor Jeff Bezos, por ejemplo, cuando desarrolló todo su proyecto de Amazon y toda esa biodiversidad que construyó, por ejemplo, una estructura que tenía unas 21 cafeterías, tenía parques para perros.
y tiendas de alimentos específicas para los perros de sus empleados. Y a los perros se les permitía entrar a las instalaciones y habían espacios donde los perros podían interactuar y manejarse. Pero es que él es un hombre demasiado sensible frente a los animales, que le tiene tanto amor a los animales, que fíjate que él crea espacios donde yo puedo ir con mi perrito. Y mi perrito ahí tiene cafetería, tiene una serie de cosas donde el perrito puede estar. El señor Beso me está sustituyendo el perrito por el hijo. Sí, el señor Beso me está sustituyendo el perrito por el hijo. ¿Qué es lo que él no le interesa que yo tenga? Porque ahí ya me convierto en otra cosa. Entonces, sí es necesaria una derecha, pero no es la derecha tradicional. Es una nueva derecha que comprenda y entienda dónde está la batalla. Y la batalla está en el terreno cultural e ideológico. No en la simple confrontación de sistemas que hoy no está en juego. Entonces, si eso se entiende, desde luego, esas masas que hoy se van detrás de Donald Trump, que hoy se van detrás de Bolsonaro, pueden ser reorientadas y sus causas llenadas de contenidos menos apasionados, pero más firmes. Eso en lo que decía el señor Bolsonaro.